Ya está, chicos. Entonces, vamos a iniciar con la semana 15, así es que ya estamos próximos a terminar nuestro ciclo, chicos. Vamos con la semana 15 que corresponde al tema del modernismo y del posmodernismo, ¿ya? Primero, como siempre, es importante ubicarnos en el contexto, ¿no? En el contexto histórico del país y cómo es que estas corrientes llegan aquí, ¿no? Estas corrientes literarias. Si bien es cierto, tú tienes que recordar lo siguiente, el modernismo va a surgir en Latinoamérica. Nosotros recordamos que la primera corriente literaria que surge aquí en Latinoamérica con la publicación del libro Azul de Rubén Darío es el modernismo. Pero el modernismo en el Perú va a llegar en 1900, es decir, de forma tardía, ¿no? A nosotros. Y va a tener como máximo representante a José Santos Chocano, ¿ya chicos? Ahora, aquí tenemos un poemario denominado Alma América, que va a ser dedicado al rey Alfonso XIII, correcto, al rey de España. Va a ser dedicado este poemario de José Santos Chocano, en donde van a destacar diferentes poemas, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, encontramos Blasón, La Magnolia, para ser los más significativos. Pero hay un dato curioso aquí, ¿no? Rubén Darío también tiene un poema llamado Blasón y un poema llamado Magnolia. Entonces hay que ver que hay poemas homónimos también dentro de los autores. Si bien es cierto, José Santos Chocano también representa el modernismo, él también va a tener características propias, ¿no? Ahora, cuando hablamos del posmodernismo, chicos, hablamos a partir de una fecha clave, que es el año de 1911. ¿Qué sucede en este año? Pues un autor llamado José María Eguren hace la publicación de su poemario Simbólicas, ¿no? Con este poemario se da inicio al posmodernismo. Y acá tenemos a otro José, ¿no? Hay que tener cuidado ahí, chicos, no nos vayamos a confundir de José, cuidado, ¿ah? Un José Santos Chocano es del modernismo, ¿no? Y el otro, que es José María Eguren, es de Simbólicas, del posmodernismo. Ahora, mira, el posmodernismo se va a dar desde 1911 hasta 1922, pero dentro del posmodernismo vamos a encontrar dentro del posmodernismo más o menos en el año de 1916 un grupo de escritores denominado el Movimiento Colónida, ¿ya chicos? Del cual va a surgir el nombre por una revista de esta época llamada Colónida. Y teníamos allí como el director, ¿no?, de esta revista al escritor Abraham Valdelomar. Entonces, es importante que tú ubiques las fechas claves donde se desarrolla este modernismo y posmodernismo. Recuerda que acaba en 1922, ¿no? Porque acá se va a empezar otra etapa y otra corriente literaria que es la que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya, chicos? Muy bien. Seguimos. Vamos a ver ahora los representantes del modernismo. Tenemos a este autor llamado Clemente Palma. Sí, chicos, Clemente Palma es hijo de Ricardo Palma, efectivamente, y él va a destacar como narrador, ya chicos, como narrador, escribiendo, por ejemplo, sus cuentos malévolos, ¿ya? Historietas malignas y otros. Es decir, él se inclina, ¿no?, por este tipo de narrativa de terror. Ahora, es importante recordar que tiene un cuento bien interesante que yo te invito a leer, que se llama Los ojos de Lina, ¿no? Es uno de los cuentos, creo yo, que más interesantes que tiene Clemente Palma. Otro cuento también interesante es La Granja Blanca, ¿no? Pero de esos dos me quedo con Los ojos de Lina. Ahora, no olvides, correcto, que él, aparte de ser modernista, también fue un crítico literario en la época, ¿no? Defendía y criticaba, mejor dicho, a diferentes aspectos de manifestaciones literarias que presentaban diversos autores, ¿ya chicos?
Ahora, mira aquí, en Cuentos Malévolos vamos a encontrar varios relatos, ¿ya? Que van desde relatos modernistas, pero también unos relatos medios románticos, ¿no? Porque vamos a encontrar un léxico cuidado, temática que incluye el horror, la fantasía, la ciencia ficción y un léxico bastante rico dentro de él. Entonces, interesante este autor llamado Clemente Palma. Bueno, evidentemente tenemos a José Santos Chocano con estos dos poemarios, ¿no? Alma América y Fiat Lux, ¿ya chicos? Ahora, Fiat Lux es un poemario, ¿ya? Donde va él a destacar justamente, ¿ya? Su proeza, ¿qué significa en todo caso primero, ¿no? Porque está en latín, ¿verdad, chicos? Fiat Lux significa que se haga la luz, ¿no? O sea la luz, ¿ya? Y justamente vamos a ver aquí, ¿no? Que va a expresar esta frase que también viene del hebreo, ¿no? Aparte de ser latín, también tiene su origen medio hebreo este poemario, ¿no? Y donde vamos a ver diferentes poemas relacionados, por ejemplo, con el indígena, porque José Santos Chocano defiende al indígena y critica mucho al imperialismo norteamericano, ¿no? Que está bien presente en todos sus poemas. Ahora, también tenemos a otro autor. ¿Cómo se llama él? Ventura García Calderón. Él también es narrador, al igual que Clemente Palma, ¿ya chicos? Por ejemplo, de él tenemos La venganza del cóndor y Cuentos peruanos, ¿ya chicos? Si bien es cierto, él es un escritor peruano, en realidad la mayor parte de su vida él la va a pasar en París, ¿no? Por eso es que muchas de sus obras están escritas en francés. Así que podríamos decir que era un escritor bilingüe, ¿no? Dentro de lo que podríamos ver. Él no solo desarrolla la narrativa, ojo, ¿eh? También incursiona en la poesía, en el ensayo, en el teatro. ¿Ya? Pero en el modernismo se va a expresar más que nada en la parte narrativa. Ahora, esta obra llamada La venganza del cóndor, ¿no? Es un cuento, ¿no? Que habla justamente de la venganza porque quieren cobrar justicia, ¿no? Sobre el abusador despiadado, ¿no? Sobre un abusador despiadado que narra la historia. Entonces ahí vas a ver qué es lo que va a hacer para vengarse, ¿no? Entonces es interesante este cuento de Ventura García Calderón, que si deseas también puedes leerlo, ¿no? Ahora, vamos a continuar, ¿ya? Porque recuerda que aquí el cóndor es representado por un personaje indígena, ¿no? Así que ahí tienes que acordarte, porque tiene su patrón, ¿no? Que es un criollo. Entonces ahí viene la venganza del cóndor que representa al indígena, el cóndor, ¿no? Como el ave de los Andes. Entonces ahí es bien interesante este cuento, por eso decimos que el modernismo va a defender, ¿no? Al indígena hasta cierto punto también. Se lo podemos ver en Ventura García Calderón y también en José Santos Chocano. Muy bien, empezamos con él. ¿Quién es José Santos Chocano, no? Él, aparte de ser escritor, ¿no? También fue diplomático, ¿no? Él representó al Perú en diferentes embajadas, en España, en Colombia y más. El cantor de América. Profesora, yo siempre he escuchado que a este poeta le dicen el cantor de América. Claro, lo que pasa es que a él le dicen eso por el tono de sus poemas, ya que sus poemas todos tenían un tono épico, un lenguaje grandilocuente, es decir, un lenguaje muy pomposo, muy culto, ¿ya? Y siempre desarrollaba temáticas relacionadas con el paisaje americano, con el indígena, entonces por eso es que le denominan el cantor de América. Ahora, también va a ser denominado poeta nacional del Perú por el gran, ¿no? Manuel González Prada. ¿Ya, chicos? Muy bien. En la parte política podríamos decir que él estaba ligado mucho a lo que son los dictadores, ¿ya? Por eso es que ahí vemos la parte un poco política. A ver, vamos a ver, desarrolla lo que es la lírica y la narrativa, ¿no? Evidentemente la lírica es donde más va a destacar, ¿no? Y por lo cual tú lo vas a conocer el día de hoy. Por ejemplo, tenemos Iras Santas, Alma América y Fiat Lux,
¿no? Y en narrativa tenemos Memorias y el libro de mi proceso. Nosotros vamos a ver las características que tiene esta corriente modernista. La primera característica es el esteticismo, ¿no? Cuando hablamos de estética, hablamos de belleza, el culto a la belleza, chicos, a las imágenes preciosistas. Entonces, a eso nos referimos con esteticismo. Profesora, otra característica importante es la musicalidad, es decir, un sonido armonioso, donde haya rima, ritmo. Hablamos del novomundismo. Cuando nosotros hablemos de novomundismo, estamos hablando de exaltar el paisaje de América, de defender al indígena y de criticar al imperialismo estadounidense o norteamericano. Siempre que hablemos de novomundismo estamos hablando de esos aspectos. ¿No? Y como vemos, se defiende al indígena, ya lo hemos visto con los dos autores mencionados anteriormente, se critica el imperialismo norteamericano, también lo hace en su poesía Chocano, y exalta el paisaje de América, también lo vemos en la poesía y en los cuentos, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos novomundismo. Ahora, esta característica del tono épico está relacionado con cantar, ¿no? Justamente a las hazañas de los héroes nacionales y con los conquistadores, ¿no? A los conquistadores que serían los españoles que llegan a América. Entonces, cuando veamos que describen los conflictos, las peleas, las luchas o batallas que han tenido estos personajes, estamos hablando del tono épico, ¿ya? Ahora, otra característica es la temática histórica, ¿no? Los temas históricos, interés por los sucesos históricos del Perú y también de América, ¿no? Desarrollar dentro de los poemas o de los cuentos pasajes de la historia del Perú o pasajes de la historia de toda América, ¿no? Eso es cuando nos referimos a temas históricos. Muy bien, vamos a ver ahora un poema clave, ¿no? Que se llama Blasón. Pregunto, ¿alguien sabe qué significa blasón? ¿Alguien sabe qué es un blasón, chicos? Claro, el blasón es como un símbolo, ¿no? Es una representación gráfica como forma de escudo, ¿verdad? Que contiene emblemas. Ahora, aquí dice lo siguiente, ¿no? Dice, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano, evoco al coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro, los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico ese latido. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. A ver, mira, esto que he subrayado, ¿no? Son algunas palabras. ¿Por qué él dice, ¿no? Habla de una hamaca tropical, ¿no? Claro, está hablando del paisaje de América Latina o América Central, ¿no? Del Caribe. ¿Te das cuenta? Ahora, vemos justamente que él se considera, ¿no? Americano porque sabe que nosotros somos un conjunto, es mejor dicho, una mezcla de estas dos culturas, ¿no? La mezcla de lo que es el español y el inca. Entonces, por eso decimos, ¿no? Cuando me siento inca, le rindo culto, le rindo vasallaje al sol, ¿no? Y cuando me siento hispano, evoco al coloniaje, ¿no? Entonces, fíjate que para él ser americano o hispano está relacionado con un choque de culturas. ¿Ya, chicos? Ahora,
habla de un abolengo moro, ¿no? Claro, pues porque los moros, ¿quiénes eran? Los árabes, ¿no? Y recuerda que los españoles también tienen descendencia árabe, ¿no? Profesora, vemos también lo siguiente, ¿no? Dice, si no hubiera sido poeta, ¿no? Quizá yo hubiera sido un blanco aventurero, ¿no? Haciendo hincapié a los, justamente a los españoles, o un indio emperador, ¿no? Que tiene que ver con los indígenas. Ya, vemos la musicalidad también, mira, salvaje, ramaje, ideal, tropical, ¿no? Vasallaje, coloniaje, real, cristal, moro, oro, fragor, emperador, latido y sido, ¿no? Hay musicalidad constante. ¿De chicos? Muy bien. Ahora vamos con el posmodernismo. Pregunto, ¿hasta aquí hay alguna duda de lo que hemos visto? ¿Todo ok? ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? Ya, entonces, continuamos. Dijimos que el posmodernismo surge a partir de la publicación de Simbólicas, ¿no? De este libro, este poemario de José María Eguren. Pero recuerda lo siguiente. En 1922, hasta esta época, ¿no? Va a durar el posmodernismo, porque en esta época se da la publicación de otro poemario, de este poemario denominado Trilce, ¿no? De este autor muy conocido por nosotros, César Vallejo. ¿Ya, chicos? Ahora, fíjate lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros veamos la próxima semana a Vallejo, me estoy adelantando un poquitito, vamos a ver que Vallejo, por ejemplo, tiene también algunas obras que corresponden al modernismo. Sí, ¿no? O sea, dentro de esta corriente también vemos a él su etapa, ¿no? Como escritor, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Dentro del posmodernismo, nosotros vamos a ver, ¿no? Que el máximo representante es, obviamente, José María Eguren, ¿no? Quien tiene una poesía sutil, ¿no? Llena de color, ¿correcto? Ahora, es importante recordar lo siguiente. Él no solamente fue escritor, sino también se dedicó a la pintura, a la fotografía, también fue periodista incluso, ¿ya? Y a él se le va a denominar el fundador de la poesía peruana contemporánea, ¿ya, chicos? De esa poesía ya contemporánea y actual. Y tiene una influencia, dice, ¿no? Del simbolismo francés. Te cuento un poquito, ¿ya? En Francia surge una corriente que se va a denominar simbolismo, ¿ya? Dentro de la cual esta corriente, no solo, bueno, surge en Francia, también en Bélgica, ¿ya? Pero, veamos que dentro de este grupo de escritores franceses, tienen características muy peculiares, como por ejemplo, mira, romper con las formas propias, ¿no? O sea, es decir, para ellos la literatura no debe ser ni para criticar, ni para reflejar la realidad, ni para idealizar, sino debe ser libre, ¿no? Para poder renovar las formas y así el autor tenga libertad de crear y no de llevarse por normas establecidas. Entonces, utiliza un lenguaje musical, utiliza la sugerencia, ¿no? Por eso se llama simbolismo, simbolizar, ¿no? Interpretar a partir de las palabras. Es bastante subjetivo porque cada autor justamente va a individualizar lo que quiere expresar en su poesía. ¿Ya? Muy bien. Dentro de él vemos que José María Eguren destaca en la poesía, tenemos simbólicas, la canción de las figuras, ¿no? Sombras, rondinelas y dentro del género expositivo un ensayo que se llama motivos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las características del posmodernismo? Primera característica es la musicalidad. Esto es algo que tienen en común, ¿no? Con el modernismo, ¿no? La musicalidad tanto en el modernismo como en el posmodernismo va a estar presente, ¿sí? Eso es algo común que comparten. Ahora, cuando hablamos del exotismo, siempre hacemos referencia a qué, ¿no? A evocar tiempos lejanos, ajenos a nuestra realidad, lugares fuera de nuestro alcance, ¿no? Y también culturas, ¿no? Como por ejemplo
la mitología nórdica, hablar de lugares fuera de nuestro alcance. Profesora, otra característica es lo lúdico dentro del posmodernismo. Cuando hablamos de lo lúdico no se refiere a jugar con las formas, sino al uso, por ejemplo, que se le va a dar del lenguaje, ¿no? También el juego, pero desde la actitud del personaje, ¿no? Puede ser en la poesía presentarte un personaje, ¿no? Que esté siendo juguetón, que trate de atrapar a alguien dentro de la historia. Entonces, a eso nos referimos con lo lúdico. Otra característica es el cromatismo, exaltar al color, ¿no? Utilizar colores dentro de la poesía para darle un valor agregado al elemento mencionado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el decir ojos azules, ¿no? O sea, no son cualquier ojo, sino son ojos de este color determinado. No son, por ejemplo, manos blancas, ¿no? Entonces, le estoy dando la connotación no solo del color, sino que estoy dándole un valor agregado con ese color, ¿no? Una importancia más radical. Ahora, vemos otra característica que dice lo onírico. Chicos, ¿a qué nos referimos con lo onírico? Al mundo de los sueños. Es decir, vamos a encontrar una poesía un tanto misteriosa, un tanto fantasiosa, ¿no? Dentro de esta corriente postmodernista. Ahora, vamos a empezar analizando, ¿ya? Este poema llamado Los Reyes Rojos, ¿ya, chicos? A ver, vamos a leer. Dice, desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combates foscos los reyes rojos. Ahora, ¿a quién se referirá, no? Cuando habla de los reyes rojos. De acá ya vemos el cromatismo, ¿no? No son cualquier reyes, sino de color rojo. No son cualquier cerro, sino cerros purpurinos, verde bosque, oro azulinas, formas negras. Es decir, el cromatismo es la característica más perenne o más resaltante dentro de este poema de los Reyes Rojos. ¿Ya, chicos? Ahora, vemos también, correcto, que aquí hace referencia, por ejemplo, a un paisaje, ¿no? Un paisaje en el cual se encuentran combatiendo dos reyes, ¿no? Y no con cualquier tipo de arma, sino con una lanza de oro, ¿no? Vemos luego que van a un escenario donde están los bosques, los cerros, y están luchando, ¿no? Esto tiene que ver justamente con la parte exótica, ¿no? Con la parte de evocar un lugar fuera, ¿no? Un lugar también medio fantasioso, ¿no? Porque ¿dónde vamos a encontrar unos cerros color púrpura? ¿No? Ahí tiene que ver un poco con lo onírico, ¿no? Entonces, a esto le llamamos justamente la parte de posmodernismo como característica del onírico, un lugar fantasioso, la parte exótica, una batalla entre reyes. Acá no hay reyes en América, entonces tiene que ser un lugar alejado, ¿no? En Europa, en Asia, por ahí. Entonces, vamos con el siguiente poema, que seguramente es uno de los más conocidos, ¿no? Que dice, La niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura,
y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino, de encantación en un derroche, y endelea vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Mira, quiero que te fijes en lo siguiente, ¿no? No es cualquier lámpara, sino una lámpara de color azul. Entonces acá ya tenemos el cromatismo. No es cualquier camino, sino un camino celeste. También vemos el cromatismo. Hablamos de un mágico camino, encantado. ¿Esto acaso no hace referencia a la parte onírica, ¿no? La parte fantasiosa, mágica. Profesora, ahora vamos con lo siguiente. Hay musicalidad, por supuesto, una musicalidad en todo el poema, ¿no? Mira, nebuloso, destelloso, Estambul, Sul, insinúa, garúa, brilla, maravilla, y todo el poema tiene musicalidad, ¿no? Todo el poema. Ahora, profesora, ¿qué interpretación le dan algunos autores a este poema de la niña de la lámpara azul, ¿no? Bueno, como es medio simbólico, ¿no? Como es simbolismo lo que tiene Eguren, mucho, ¿no? Entonces vamos a ver que la niña ágil y risueña, ¿no? Con una voz infantil melodiosa, ojos cálidos de dulzura, ¿no? Está en un lugar, ¿no? En un pasadizo nebuloso. El poema inicia justamente con la aparición de esta niña, ¿no? Y ahora, fíjate que va a terminar el poema diciendo que la niña causa en la vida de él, ¿no? Porque lo lleva una gran admiración, ¿no? Porque lo lleva por un camino milagroso y mágico. Entonces, aquí vemos que el autor va a plantearte la admiración de la belleza de la mujer, pero de una mujer ideal, porque no es cualquier mujer, es una mujer con características como la vemos acá, ágil, risueña, seductora, correcto, un perfil destelloso. Profesora, aquí también podemos ver, por ejemplo, la parte de exotismo. Claro, Estambul, ¿dónde queda? En Turquía, en un país lejano a América. Acá también vemos la parte exótica, ¿no? Del autor. Ahora, vemos que es un personaje que está enamorado, ¿no? Pero admirando sus rasgos, los rasgos de esta niña, ¿no? De esta juventud, de la forma en que lo está llevando por este mágico camino. Algunos le dan otra interpretación a este poema. Por ejemplo, dicen que esta niña en realidad no es tan niña, ¿no? Como se presenta, sino más bien, correcto, que es una mujer, ¿no? Que está seduciendo, ¿no? A un varón para llevarlo a otro lugar, ¿no? Entonces, aquí dejamos la libre interpretación, ¿no? La libre interpretación de este poema. Muy bien. Ahora vamos con el movimiento Colonia, ¿no? Como lo habíamos dicho, el movimiento Colonia, chicos, se inicia en 1916, ¿no? Y se va a denominar así por la revista Colónida, ¿no? Esta era una revista quincenal donde encontrábamos diferentes aspectos como el arte, literatura, ciencias y más. Y allí encontrábamos grandes escritores tanto del Perú como de otras partes, ¿no? De América. ¿Quién era el director? Pues nuestro querido Abraham Valdelomar, ¿no? Un provinciano, ¿no? De Ica, de Pisco, para ser más precisos. Y allí vemos justamente que este grupo de artistas intelectuales, ¿no? Van a encargarse de desarrollar características propias al movimiento Colonia, ¿ya? Primero vamos a ver un poquito sobre este autor que seguramente tú conoces, llamado José Carlos Mariátegui, que da una apreciación sobre el movimiento Colónida, ¿no? Cuando surge. ¿Y qué dice sobre él? Dice lo siguiente: la bizarría, la agresividad, la injusticia y hasta la extravagancia de los colónidos fueron útiles. Cumplieron una función renovadora, sacudieron la literatura nacional,
La denunciaron como una vulgar rapsodia de la más mediocre literatura española. Le propusieron nuevos y mejores modelos, nuevas y mejores rutas. Atacaron a sus fetiches, a sus íconos, iniciaron lo que algunos escritores calificarían como una revisión de nuestros valores literarios. Yo te hago una pregunta. A partir de lo que acabamos de leer en este fragmento de lo que dice José Carlos Mariátegui, ¿tú podrías deducir que él está a favor o en contra del movimiento Colonia? ¿Que tiene un pensamiento positivo o negativo frente a este grupo de escritores? ¿Qué podríamos decir, chicos? ¿El comentario que él hace en este momento es un comentario bueno o malo para el grupo Colónida o al movimiento Colónida? ¿Qué dices tú? Según lo que acabamos de leer, ¿es un comentario negativo o positivo? Es un comentario positivo. Mira, porque aquí habla, dice, fueron útiles, cumplieron una función renovadora, ¿no? Atacaron a quienes, ¿no? A sus fetiches, a los íconos que hablaban de la literatura española, ¿no? Y trajeron una versión de los valores literarios. Entonces, chicos, fíjense, ¿no? Mira, interesante lo que vemos aquí. Fíjate lo siguiente, importante, es que este grupo Movimiento Colónida era un grupo que respondía a una literatura elitista, a una literatura española. Entonces, como eran un grupo de escritores que respondían a una literatura más sencilla, más fácil de entender, que no vaya para una clase determinada, entonces José Carlos Mariátegui estaba a favor de los colónidos, ¿ya? Entonces, este es un comentario positivo. Muy bien, ¿qué características encontramos del movimiento Colonia? Primera característica, intimista. Es un tipo de literatura intimista porque va a narrarte, a contarte aspectos de la vida cotidiana y familiar. Todos los cuentos que vamos a encontrar aquí de cualquier autor del movimiento Colónida aplican a situaciones cotidianas, ¿no? Relaciones con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, una cena, un almuerzo, los juegos que tienen entre familias, entre hermanos. Entonces, recrea estas situaciones cotidianas de la vida en familia, ¿no? Por eso hablamos de intimista, ¿no? Porque va a la intimidad, ¿no? A lo más íntimo de nosotros, que es nuestra vida entre familia y lo que hacemos en casa. Siguiente característica, atención a lo provinciano. Y aquí sí vamos a ir bien a ser muy enfáticos. Aquí los autores, por lo general, los escenarios de sus historias van a estar ambientados en las provincias, ya sea provincias del sur, del norte, pero al interior, ¿no? Y van a describirte en sus obras, en sus cuentos, las costumbres de estas provincias, el paisaje, cómo es el lugar, las plazas, el río, todo lo que puedas encontrar de la parte provinciana. Por último, el lenguaje claro y sencillo. Por eso es que ellos rechazan el uso de academicismo, de palabras cultas, del juego de palabras para que pudieras interpretar, sino más bien buscan un lenguaje que sea sencillo de entender. Hasta podríamos decir que le van a dar un tono al lenguaje, ¿no? Un tono tierno, ¿no? Ahora, vamos a ver esto con Abraham Valdelomar, ¿no? El llamado Conde de Lemos, ¿no? Así le decían a Abraham Valdelomar. Profesora, tenemos que Abraham Valdelomar apoya a la campaña política de Guillermo Billinghurst. Profesora, ¿por qué? ¿Por qué apoya a Guillermo Billinghurst? Lo que pasa es que Guillermo Billinghurst, ¿te acuerdas de cómo le decían a él? El famoso pan grande, ¿no? Que regalaba pan, ¿te acuerdas, no? En su campaña política. Entonces, Abraham Valdelomar apoya su campaña política y cuando este gana, porque gana las elecciones, Abraham Valdelomar recibe, ¿no? El puesto, por ejemplo, de director del diario El Peruano. Además, ¿no? Luego vemos que hay un golpe de Estado de Benavides, ¿no? Y ahí Valdelomar se va, ¿no? Él, aparte de ser narrador, también escribe poemas, escribe ensayos y también obras de teatro, ¿ya, chicos? Ahora,
vemos que a él le decían el conde de Lemos por su forma de vestir. Era un hombre muy elegante, ¿no? Siempre que andaba por la calle con su bastón bien enternado, de pies a cabeza, ¿no? Como como si fuera el conde, ¿no? De otro lugar, como si fuera un cargo de nobleza. Profesora, nosotros el día de hoy vamos a ver solamente un poema llamado Tristitia y el cuento El Caballero Carmelo. Seguramente, ¿no? Tú has leído El vuelo de los cóndores, Los ojos de Judas, La ciudad de los tísicos y este poema, ¿no? Que es El hermano ausente en la cena de Pascua. Vamos a ver cómo se ven las características que te acabo de mencionar del movimiento colónida con este poema llamado Tristitia. Dice lo siguiente, ¿no? Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentí el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso, perfumado del mar. Y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar. Bueno, es evidente a partir de lo que acabamos de leer por qué es que el poema se llama Tristitia, ¿no? Porque justamente expresa tristeza, nostalgia, melancolía, pero hablando de aspectos importantes, ¿no? Te cuenta sobre su infancia, ¿no? Sobre su niñez, cómo fue, te habla de una aldea lejana, ¿no? Donde él vivía, ¿no? Hablamos del mar. Claro, porque recuerda que Abraham Valdelomar justamente vive en un lugar llamado San Andrés de Pescadores, ¿no? Que queda justamente en el puerto de Ica, de Pisco. Entonces habla, ¿no? Cuando hablamos de una vieja campana, todo esto que estoy viendo acá está hablando de un lugar deshabitado, ¿no? Que no hay nadie. Profesora, cuando hablamos de lo que son su familia, ¿no? Mi padre era callado, mi madre era triste. Acá vemos la parte íntima, ¿no? De la parte familiar, ¿no? Habla de los besos de mi madre, ¿no? Cuando ella se acercaba a él para darle besos seguramente a su hijo cuando era pequeño. Entonces, todo esto está hablando de una parte nostálgica, ¿no? Hasta un lenguaje, hasta un tono tierno tiene, ¿no? Y el lenguaje es recontra sencillo para entenderlo. Ves justamente las características que acabamos de mencionar, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora, vamos con otra historia de Abraham Valdelomar que seguramente tú has leído en el colegio o de repente te lo han contado, ¿no? Que es el famoso Caballero Carmelo. A ver, sucede lo siguiente, ¿no? Un día llega a casa, después de bastante tiempo, ¿no? El hermano mayor de la familia, que se llamaba Roberto. Él había traído muchos regalos para toda la familia, pero un regalo en particular llama la atención de todos y es un gallo que trae Roberto. Este gallo se lo entrega a su padre y ellos le van a dar el nombre de el Caballero Carmelo, ¿no? Así le denominan ellos en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Roberto está con la familia, se sienta a almorzar, su mamá estaba cocinando, sus hermanos en la mesa. Entonces, aquí vemos la parte intimista, ¿no? Algo cotidiano que nosotros tenemos en casa, ¿no? Cuando alguien llega de visita de repente y todos nos sentamos a almorzar juntos para compartir y su hermano empieza a contar todo lo que ha pasado en su viaje. ¿Qué sucede? En ese momento, había un gallito que ellos tenían, ¿ya? Al cual le llamaban el pelado. Este pelado era un gallito bastante bribón. ¿Por qué, profesora? Porque siempre causaba problemas, ¿no? Se la pasaba por toda la casa haciendo destrozos. Pero en este momento, no era el momento indicado para hacerlo, ¿no? Porque estaban en familia en la mesa y de repente el pelado se sube por la mesa, por los servicios y rompe todas las vajillas, los platos, todo. En este momento el padre se molesta y le dice, ¿no? Ah, ya estamos cansados de este gallo. Este gallo va a ser la comida de mañana. Lo llevamos para la olla, el gallito.
En ese momento, uno de los hermanos menores, también que tenían ahí, llamado Anfiloquio, le pide a su padre, ¿no? Le dice, papá, no mates al gallito, no lo hagas escabeche, no lo hagas para el caldo, por favor, déjalo con vida, yo te prometo que lo voy a cuidar para que ya no haga más destrozos. Entonces, ante la súplica de su hijo, el padre decide perdonar al pelado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El tiempo transcurre, ¿ya? Y el caballero Carmelo ya se había convertido en un gallo viejo. En su juventud, el gallo había sido un gallo muy conocido, ¿no? Había estado en diferentes peleas de gallos y había salido victorioso. Pero ya estaba viejo y achacoso. Entonces, ¿qué pasa? Un día, el padre sale, ¿no? De su casa y se encuentra con unos vecinos. Y esos vecinos empiezan a decirle, ¿no? Oye, tu gallo Carmelo ya está viejo, ya yo creo que jamás le podría ganar a ninguno de nuestros gallos. Entonces el padre se molesta, ¿no? Y le dice, yo estoy convencido que mi gallo, a pesar de ser viejo, podría vencer a alguno de ustedes. Entonces le dice, ¿y por qué no lo enfrentas con mi gallo? Le dice, ¿no? Su vecino. Mi gallo se llama Ajiseco. Y todos conocían al Ajiseco porque siempre participaba en las peleas de gallo que se daban y siempre salía victorioso. Entonces el padre acepta este duelo, ¿no? Cuando llega a casa y le cuenta a la familia que el caballero Carmelo va a participar de la pelea de gallos, todos se consternan y se entristecen mucho porque no ven la posibilidad de que su gallo pueda ganar y temen que éste muera en batalla. Entonces sucede que el padre acepta la fecha en la que se iba a dar la pelea de gallos era próximo a las fiestas patrias, ya que en fiestas patrias ellos tenían como tradición la pelea de gallos. Entonces, ¿qué sucede? Llega la fecha indicada, ¿no? Ya, para la pelea, llevan al caballero Carmelo y empiezan las apuestas, ¿no? Como es evidente, todas las apuestas estaban a favor del Ajiseco, ¿no? Ya que veían la juventud, la fuerza que tenía este gallo a comparación del caballero Carmelo. Entonces, ¿qué pasa? Se da la pelea. Cuando empiezan a pelear, el Ajiseco empieza atacando y va con toda su fuerza encima del Carmelo. Y así se da golpeando al caballero Carmelo. Ya parecía, las apuestas seguían hacia el Ajiseco, pero de repente el caballero Carmelo sacó fuerza de donde no sabemos y embistió al Ajiseco y logró ganar esta pelea. Lamentablemente, el caballero Carmelo gana con la justa, ¿no? Con su último, llamémoslo así, con su última energía, se metió un Red Bull, su última energía logra vencer al Ajiseco, pero queda muy mal, queda cansado y herido, porque tú debes saber que en las peleas de gallo, a los gallitos le ponen en las patitas navajas para poder herir al otro gallo. Entonces el Carmelo queda bastante herido. Entonces, por 2 días la familia se queda cuidando al Carmelo. Y termina así la historia, ¿no? Diciendo, retrocedió unos pasos, inclinó el tornasolado cuello sobre el pecho, tembló desplomándose y estiró sus débiles patitas escamosas y mirándonos amoroso, expiró apaciblemente, ¿no? Dio su último canto, su último kikiriki y murió el Carmelo, ¿no? Y toda la familia termina triste porque su gallito llega a morir. Muy bien, chicos. A ver. Pregunto, a ver, hasta aquí. Ah, no, la pelea dura más tiempo, pero yo te he cortado la pelea, pues no, ¿qué te puedo decir? Recuerda, por ejemplo, que cuando el narrador empieza a desarrollar la pelea, ¿no? Es como si fueran, lo cuenta, como si estuvieran enfrentándose, imagínate, Héctor y Aquiles, ¿no? Algo así lo cuenta el narrador, recontra emocionado, como si los dos gallos fueran tremendos guerreros, al caballero Carmelo como si fuera un hidalgo, ¿no? Así lo narra. Entonces, bien interesante la forma peculiar de las características que le va a dar al Carmelo, ¿no? Como valeroso, ¿no? Entonces, pregunto, ¿hasta aquí alguna duda de lo que acabamos de ver, chicos?
del modernismo, del posmodernismo o del movimiento colónida? Todo claro, como agua de río Chillón, todo clarito entonces, ya. A ver, entonces vamos a iniciar con el quizzes, a ver, que cargue. No, en la sierra no, en la costa dirás, porque Pisco e Ica quedan acá, en la costa. Cuidado por ahí, ¿eh? Sí, en la costa. Sí, casi la mayoría. Por ejemplo, si tú lees Los ojos de Judas, también son en el puerto de Ica. Si lees la mayoría de sus cuentos, están así ambientadas en donde él nació, ¿no? Ya está, a ver, están ingresando. A ver, ¿cuántos somos ya? 7, muy bien. Ya, vamos, vamos, chicos. Ahí tenemos a la Giseco. Muy bien. Ya vamos, 11, 12, perfecto. Estos chicos son la máxima. Ya, vamos, vamos, seguimos. Ya, vamos, 17. Ya está. A ver. Los demás vamos, chicos, sin miedo, no seamos tímidos. Ya, 18. No hay ningún Carmelo, entonces. Ya, no importa. 19. Ya está. A ver, uno más para empezar con los 20, ¿ya? A ver. Ya está. Mira, ustedes son lo máximo, ¿no? Ahí está. Ya tenemos a un caballero Carmelo. Muy bien, chicos. Ya está. Entonces, empezamos con los 20 y está Sara. No, y lo malo es que a veces se ponen unos nombres extraños, chicos. Yo les pido, ¿cómo podría decir si salen en primer lugar XD? ¿No? O sea, como que. O, por ejemplo, no, Carita, un Pac-Man, ¿no? Ahí están los chicos, ¿no? Soy fiel, dicen. Ahí está, solitos se marketean acá en el salón, ¿ah? Muy bien. Muy bien, la clase de marketing, fantástico acá, ¿ah? Solitos se marketean. Muy bien, entonces vamos a iniciar con los 22 que tenemos. Ahí está, hasta el que todas quieren, dice. Wow, ¿qué tal la autoestima? Muy bien, chicos. El amor propio está a flor de piel en esta aula. Muy bien, empezamos entonces. Ya está. Ustedes mismos son, ¿eh?
Uy, parece que se están confundiendo por ahí, ¿ah? Cuidado. A ver. Ya, me parece que ya terminaron. Solamente falta Dani. Entonces vamos a darle fin. Ya está. A ver. Y vamos a ver quiénes serían los 3 primeros de esta semanita. A ver. Tenemos a, ahí está, y a veces no les digo, La Fe, Andrea y XD. ¿Quién es XD? Ni idea. El que todas quieren engañar. Sara, Lugo, Ajiseco también está por ahí, ¿no? Muy bien, que respondieron correctamente. Solo que de repente demoraron un poquitito más, ¿no? Pero hay varios que se han equivocado en una y en otros en dos. Hay que tener cuidado por ahí, chicos. A ver, vamos a ver las preguntas, ¿ya? ¿En qué se han equivocado? A ver. Dice lo siguiente. El tratamiento elevado de las hazañas históricas de los conquistadores y de los héroes nacionales es una característica del modernismo peruano. A este rasgo se le denomina. Si hablamos de hazañas, de héroes, conquistadores, es el tono de tu casa no, es el tono épico, ¿no? Que encontramos, por ejemplo, cuando veíamos, ¿no? A José Santos Chocano con sus poemas, ¿no? Ahí hablándote de este enfrentamiento. Ahora, dice, marque la alternativa que presenta un enunciado incompatible, ¿ya? Con respecto a la vida y obra de José Santos Chocano. ¿Es el máximo representante del modernismo peruano? Check, por supuesto que sí. ¿Dedicó Alma América al rey de España Alfonso XIII? También te lo dije. Su creación literaria excluye al personaje indígena. Esto es lo incorrecto. No lo excluye, al contrario, lo defiende, ¿ya? Lo defiende en muchos de sus poemas, ¿no? Por ejemplo, hay un poema que dice Notas del alma indígena, de José Santos Chocano. Y ahí habla, ¿no? Dice, indio que asomas a la puerta a esta tu rústica mansión, indio que labras con fatiga, tierras que de otro dueño son. Entonces defiende al indígena. Entonces no lo excluye como personaje dentro de sus poemas, ¿ah? Cuidadito aquí, la letra es la C. Muy bien, chicos, hemos terminado la clase el día de hoy, trabajando nuestro feriadito. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Abracitos para todos, cuídense y estudien mucho.